Bien, estamos de regreso en esta conversación, en este día especial, cerrando el año 2019, iniciando dentro de poco el año 2020. Mis compañeros y Rosario Espinal, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy, han hecho una evaluación de las cosas importantes que se han producido durante el año que termina. Yo creo que, y por eso insistía con Freddy cuando hablaba del intento de presentar la modificación a la Constitución de la República para permitir una nueva reelección del presidente, si ocurrió lo que él quería o lo que él no quería. Él fue sincero y dijo lo que él quería. Creo que una de las cuestiones más perturbadoras que tratamos en el año 2019 fue el tema de la posibilidad de la modificación a la Constitución, porque se puso el país demasiado tenso. Habían posiciones muy radicales dentro de los que entendían que al presidente Danilo Medina había que restituirle un derecho que le existía, el derecho de ser elegido, que había que presentar un proyecto de modificación a la Constitución para darle la posibilidad, si él así lo decidía, de presentarse como candidato a la presidencia de la República por su partido, y los que se oponían a eso. Hay un grupo que todos conocimos durante este año que articuló de manera muy efectiva en conseguir su propósito, y era el de impedir la modificación de la Constitución. Encabezó fundamentalmente ese grupo el doctor Leonel Fernández, que era el grupo que ellos denominaban el Grupo por la Defensa de la Constitución. A él se sumó posteriormente una de las figuras más importantes de la oposición política en los últimos tiempos, Luis Abinader, y el Partido Revolucionario Moderno. Hipólito Mejía de alguna manera también simpatizó con el tema, aunque no activó mucho en esa dirección. Creo que fue un tema que generó tensiones importantes y que incluso nadie puede olvidar quizás uno de los acontecimientos más groseros que hemos registrado en los últimos tiempos en la política doméstica, que fue una llamada del titular del Departamento de Estado de los Estados Unidos al presidente de la República Dominicana, advirtiendo de manera muy delicada sobre lo que pudiera presentarse en la República Dominicana o en el área si el gobierno dominicano echaba a andar el proyecto de modificar la Constitución de la República, como parece que todo estaba encaminado hacia esa dirección. Por tanto, creo que en materia política Mike Pompeo fue un acontecimiento importante que en los años por venir tendremos la manera de recoger eso con mucho más detalle, quizás con mucho mayor información de la que se dispone hoy. Esa información se conoció porque el propio Departamento de Estado se encargó de que se conociera de que esa llamada se había producido. Posteriormente, el gobierno dominicano lo dio a conocer y me luce un acontecimiento importante. Coincido con Rosario en el sentido de que se ha producido nuevamente un elemento que apunta hacia el quiebre de la fortaleza de los partidos en República Dominicana, lo que ha ocurrido con el PLD, 46 años, y a sus 46 años se produce lo que se ha dado, no la división del partido, porque en realidad no se ha dividido, pero evidentemente que una parte del partido, hay quienes dicen que un 7, otros un 10, otros menos, se ha ido con quien fuera el presidente de esa organización durante los últimos años, el doctor Leonel Fernández. El PLD ha tenido en su historia dos presidentes, el fundador del partido, que fue el profesor Juan Bosch, y el doctor Leonel Fernández, que acaba de irse de la organización, y evidentemente que eso apunta a un quiebre, a un debilitamiento del sistema de partidos. Lo que ha ocurrido con el PRD ya es exactamente conocido. Se ha convertido en un partido, de un partido grande a un partido sumamente pequeño. Ha pasado con el Partido Reformista también. Bueno, de hecho el PRD parió al PRM, que hoy día se proyecta como una organización con mucha posibilidad de ganar la presidencia de la República en las elecciones próximas. Creo que es malo eso que ha ocurrido, el debilitamiento de los partidos. Se intentó como una forma de parar esto, aprobar una ley que finalmente se aprobó, la 33-18, para evitar el transfugismo, fortalecer a los partidos, y finalmente nos dimos cuenta que no sirvió de mucho o no sirvió de nada con respecto a eso. Se sigue produciendo el transfugismo, esta vez protagonizado por una figura del primer orden, el doctor Leonel Fernández. Se va del PLD, optó por la candidatura presidencial, la pierde, y ahora sigue optando por la candidatura presidencial, pero en otro partido u en otros partidos.
Creo que en materia económica hemos tenido éxitos notables, a pesar de lo que decía ahorita antes de la pausa, de que la gente ve la situación dependiendo, dice el pueblo, a según, porque puede estar muy mala, pero puede estar muy buena. Creo que los números indican que hemos tenido un crecimiento económico sostenido, cerca de un 5% promedio. Hemos tenido dificultades en algunos 2 o 3 meses del año, pero en términos generales hemos tenido un buen año en materia económica. El turismo, a pesar de una dificultad que se presentó este año con una campaña evidentemente interesada para afectar el turismo sigue siendo una fuente de generación de divisas importante, 45.000 millones de dólares en 7 años solo por turismo. Eso es bueno. La proyección es que esto mejore en el año próximo. Hemos tenido el gobierno un buen desempeño en materia económica. En términos agropecuarios han ocurrido cosas importantes. La proyección es de que la República Dominicana siga apostando al mejoramiento del sector agropecuario. Lo de Haití, lo que ha ocurrido en Haití, evidentemente no podemos desconocerlo. La crisis de Haití que de alguna manera afecta el comercio de la República Dominicana, porque aquí no proyectamos en producción agropecuaria en función de la demanda de Haití, y la demanda de Haití ha bajado en 2.000 millones de dólares según las cifras oficiales que se reportan. En materia de salud creo que no andamos bien. Algunos hospitales se han puesto ya en el sistema. El gobierno decidió de manera conjunta la reparación o ampliación de casi todos los hospitales del país, y eso ha dificultado ciertamente una mejor oferta en el servicio sanitario. En otros renglones tenemos notas importantes, lo que ha estado ocurriendo con el 911, creo que bastante notable el servicio que brindan. El tema de la delincuencia ha logrado mejoría, a pesar de que la población todavía no lo percibe, pero evidentemente que hemos tenido mejoría con la delincuencia. Las cifras hablan de disminución de los casos. Hemos tenido además respuestas importantes de la policía de los casos que se le han presentado. Es cierto, algunas cosas, por ejemplo, puede que uno no le entienda a nivel del Ministerio Público, a nivel de policía o a nivel del propio sistema judicial. Todavía tenemos dificultades en el área de la justicia y se está planteando. Hay quienes entienden que es preciso que nos aboquemos ya a una nueva ola de reforma judicial, y se plantea dentro de ese esquema lo de hacer mucho más independiente a la justicia, lo de hacer mucho más independiente al Ministerio Público, que esté menos politizado de lo que está hoy día. En fin, creo que la República Dominicana ha tenido mucho progreso en el año 2019. Yo he estado haciendo un planteamiento de manera particular de algo que debió haberse producido y no se ha dado, que es lo de la firma del Pacto Eléctrico, un tema que está en la Agenda Nacional de Desarrollo, un tema que se acordó y se llegó a establecer consenso para la firma del Pacto Eléctrico, para dar paso a otras cuestiones importantes en la agenda del desarrollo nacional, como es lo del Pacto Fiscal, que probablemente en el año que viene es un tema del que tenemos que hablar. Lo que tiene que producirse en materia de educación, la evaluación de PISA para el año 2000, bueno, de lo que ocurrió en el 18, publicada o conocida en el año 2019, yo creo que es una cuestión que nos llena de vergüenza. La conocimos en el 19, sigue siendo un motivo de vergüenza para República Dominicana y debe ser un reto para el año 2019. Lo que ha ocurrido en materia electoral, la celebración de unas primarias con el nivel de cuestionamiento a la Junta Central Electoral, creo que a la Junta se le ha dado una estocada en su nivel de credibilidad y de confianza, que habrá de ser mejorado en lo posible para el año que viene, que es el año en que a la Junta le va a corresponder organizar elecciones municipales, congresuales y presidenciales. En materia electoral creo que no nos ha ido bien. El nivel de confianza de la gente en esta materia puede que se haya mellado mucho en desfavor de la Junta Central Electoral. De manera que creo que son, en mi opinión, grandes temas que hemos manejado en el año 19 y que evidentemente son retos para el año próximo. Quiero, antes de que pasemos a ver lo que nos espera o cómo proyectamos nosotros el año 2020, creo que es importante volver a doña Rosario Espinal para que nos cuente sobre algunas cosas importantes que no hemos tocado aún, o que quizás no hemos tocado con mucha profundidad sobre el 19. Bueno, creo que en realidad en una intervención u otra se han mencionado la mayoría o quizás todos los temas fundamentales. Yo quisiera resaltar el aspecto social ahora.
La República Dominicana sigue siendo un país de oferta de servicios sociales públicos muy deficitaria. O sea, aquí no hay buena oferta de servicios educativos, aunque se ha aumentado el presupuesto para la educación. Te referías a la prueba PISA. La prueba PISA es un indicador, no es el único indicador, pero es un indicador importante, es un indicador comparativo con otros países. Realmente hay que hacer una inversión más inteligente en el aspecto educativo. Eso es fundamental. Y se necesita un compromiso del gobierno, de los maestros, de los directores de escuelas y de las familias. Hay que incorporar de manera más efectiva, las familias tienen que incorporarse de manera más efectiva al proceso educativo. O sea que en el campo educativo tenemos grandes desafíos como país. El aspecto salud. Mencionabas lo de los hospitales. Ciertamente debieron haberlo hecho escalonado, el proceso de remodelación de los hospitales. Pero el sector salud necesita mayor inversión pública para que los hospitales públicos puedan ofrecerle a la inmensa mayoría de la población dominicana un servicio aceptable. Ahí yo creo que hay también un gran déficit. Entonces, cuando vemos esa parte social, tenemos que darnos cuenta que parte de la falta de desarrollo, digamos, de la falta de bienestar que hay en el país, se debe a la oferta de servicios públicos deficitarios. El gobierno ha mejorado la inversión en el sector social, es verdad que se ha mejorado, que se ha aumentado, pero esa inversión social hay que aumentarla más y hay que hacerla más eficiente. Así que ese es un reto que se tiene. En cuanto a la parte migratoria que se refirió, ciertamente la migración haitiana constituye un desafío para la República Dominicana, pero el flujo de migrantes se produce porque aquí hay oferta de trabajo. La gente no emigra a un país si no va a encontrar trabajo. Entonces, aquí hay una oferta de trabajo para los inmigrantes haitianos. Y mientras eso exista, es muy difícil pararla. El problema es que ese flujo migratorio es indocumentado y eso genera una serie de problemas. Pero en el tema migratorio, yo quisiera señalar que muestra del crecimiento económico dominicano es que aquí está migrando mucha gente de Venezuela o de Colombia. O sea, la República Dominicana es un imán migratorio, a pesar de ser una economía pequeña. Y la gente emigra donde tiene oportunidades de trabajo en sentido general. Y sobre el tema de feminicidios, digamos que es otro tema de índole social, aunque el Ministerio Público no puede resolver todo el problema del feminicidio, porque hay muchos factores que entran en juego, el Ministerio Público sí tiene un papel fundamental, como tú bien señalabas, y lo que ha quedado develado claramente en este año es que el Ministerio Público tiene que actuar con mayor eficiencia para evitar tantos crímenes, tantos feminicidios en el país. Yo creo que el Ministerio Público tiene que mostrar lo que no ha mostrado, que es capaz de reformarse, que es capaz de actuar con transparencia y que es capaz de ejercer control sobre todo el sistema judicial que administra la parte del Ministerio Público. Los feminicidios son un ejemplo de dificultad o de fracaso del Ministerio Público para realmente tener un ejercicio efectivo de administración de justicia. Yo pienso que educación, salud, Ministerio Público son aspectos que si se mejoraran sustancialmente, muchos dominicanos y dominicanas verían un cambio sustancial en sus vidas. Pues mire, vamos a ver ahora las cosas importantes que pudieran ocurrir en el año 2020. Resulta Dani, que... Antes de entrar a lo del 2020, hay un detallito que tangencialmente entró ahí, que es importante, que no se tocó, pero sí usted llegó al lindero cuando mencionó la intervención de Mike Pompeo en el asunto de la reelección. Ocurrió en marzo. Recuerdan ustedes que las relaciones con China se produjo en el 18, pero el verdadero impacto de la dimensión de ese paso diplomático ocurrió este año, 2019, cuando el 22 de marzo el presidente Donald Trump convocó a nuestro presidente Danilo Medina a una reunión
en la Florida junto con los presidentes de otros países. Y ahí se habló de hacer un programa especial de los países de la región para evitar la depredación de la economía china en la región. Ese fue el tema medular, aunque se tocó tangencialmente lo de Venezuela y otras cosas. Pero eso fue lo que hizo ver que a Estados Unidos le preocupaba esa relación de República Dominicana con China. Y justamente el 22 de marzo fue esa reunión en la Florida. Y el 25 llegó aquí un viceministro de Relaciones Exteriores de China a República Dominicana y se reunió con el presidente, y eso despertó más el interés de los norteamericanos en República Dominicana. Y por ello yo pienso que es importante saber que Estados Unidos, a partir de ese hecho, ha puesto su foco de atención nueva vez en República Dominicana con cosas importantes que ellos rápidamente le ponen atención. Este año han venido al país funcionarios de primero o segundo nivel del Departamento de Estado en 2 ocasiones, pero llegó también en 2 ocasiones el jefe del Comando Sur. O sea, están atentos a nosotros y pienso que ese detalle se puede inscribir dentro de lo positivo del año 2019 en el orden de nuestra proyección internacional, que es importante. La República Dominicana se ve como un país interesante desde allá y para los de allá. Sin duda, República Dominicana tiene una posición geográfica muy estratégica para los Estados Unidos. República Dominicana tiene una situación también interesante para China. Creo que lo que ha ocurrido con la relación con China es un asunto que evidentemente ha generado algún tipo de molestia en la relación histórica que hemos mantenido con el gobierno de los Estados Unidos. Eso está claramente establecido, creo. Miren, hoy estamos a 47 días de la celebración de las elecciones municipales en la República Dominicana. Creo que es un elemento fundamental e importante para el país. Son las primeras elecciones de las 2 elecciones que se van a llevar a cabo en el año que inicia dentro de poco, porque para mayo está programada la celebración de elecciones presidenciales y congresuales. Quisiera iniciar de nuevo con Rosario, que maneja también el tema electoral, que maneja el tema político, proyectando las cosas que se pueden producir a partir de lo que señalábamos ahorita, de lo que se ha dado con la Junta Central Electoral, los reclamos incesantes de 2 de los 3 principales candidatos que compiten a la presidencia de la República, porque la Junta haga cosas, porque la Junta dé señales distintas a las que ha dado hasta el momento. Hay planteamientos claros que hace, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, que no cree en el sistema automatizado que la Junta Central ha utilizado y que ha defendido. Hay observaciones importantes que hace Luis Abinader en el sentido de condicionar su apoyo al sistema automatizado a partir de lo que pueda resultar de una auditoría que se le practica a los equipos con lo que se realizó las primarias del 6 de octubre pasado. De manera que quisiera hablar con Rosario, quisiéramos que ella nos diga a nosotros, a ustedes, cómo ella proyecta este proceso, cómo proyecta el 20 en medio de la celebración de 2 elecciones que son importantes para la tranquilidad nacional. Pues como todos sabemos... ¿Y esa risa? Como todos sabemos, este va a ser un año por lo menos hasta agosto, hasta que tome posesión el nuevo gobierno, de mucha tensión, donde el tema electoral pues va a dominar el escenario político. A mí también me preocupa muchísimo la situación de la Junta Central Electoral, porque tiene que administrar 2 procesos distintos, porque ya vimos desde las primarias cómo hay una posición de confrontación, a veces de desafío en otros momentos, pero hay una tensión entre la Junta Central Electoral y varios partidos. Entonces, yo creo que es muy positivo que todos los partidos, y sobre todo los partidos de oposición, planteen sus problemas, sus quejas y resuelvan junto con la Junta Central Electoral los problemas que ellos consideren necesitan solución.
Eso es muy positivo. Ahora bien, el problema está en si el objetivo es crear obstáculos y hacer críticas a la Junta para desmeritar el proceso, para desmeritar la Junta. Eso es problemático. El PRM tiene un inmenso desafío en este proceso electoral y con respecto a la Junta Central Electoral. El PRM tiene que asumir que es el partido principal de oposición. Y en ese sentido, para el PRM es sumamente importante que el proceso sea confiable, pero tiene que asumir el liderazgo en la relación con la Junta Central Electoral. Para los partidos pequeños que saben muy bien que no van a ganar, es más fácil tener una posición de rechazo hacia aspectos, sobre todo relacionados con el voto automatizado o con los dispositivos electrónicos que se usen y demás. Pero para el PRM es fundamental que las elecciones sean transparentes, que puedan competir con efectividad, que no haya ningún espacio para que se produzca ningún fraude. Es fundamental para ellos. Entonces tienen que actuar con energía, pero también con cautela en este proceso electoral para jugar el rol que le corresponde como el partido de oposición, como el partido principal de oposición, que tiene una gran inversión, que va a ser una gran inversión de recursos y que le conviene que este proceso sea lo más justo posible. Y estoy refiriéndome al PRM por ese motivo, porque tiene que saber que no puede caer simplemente en hacer críticas a la Junta para desmeritar el proceso, sino en hacer críticas a la Junta para mejorar el proceso. Porque de frente tiene un partido en el poder que tiene a disposición mucho más recursos para utilizar y que lo que al PRM le conviene es lograr que la Junta Central Electoral cree el espacio más igualitario posible para esta competencia. ¿Está cerca de eso el PRM o está distante de lo que usted sugiere? El PRM tiene que acercarse más a jugar ese rol. O sea, el PRM tiene que asumir el liderazgo realmente como defensor de unas elecciones transparentes. ¿Alberga usted temores de que hayan muchos obstáculos que impidan las elecciones? No, las elecciones se van a dar. Miren cuál es el problema. Hay dos elecciones. En febrero va la mayoría de los candidatos. Ahí se elige la mayoría en términos numéricos. Sí, sí. Se elige la mayoría de los candidatos. Cuando se produzcan las elecciones, va a haber impugnaciones de alguien, probablemente. Si esas impugnaciones son muchas, eso va a distraer mucho, va a ocupar mucho el tiempo de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral. Se va a hacer mucho ruido con respecto a eso. Entonces hay que minimizar esos problemas. ¿Cómo? Estableciendo un procedimiento electoral lo más confiable posible. Si de aquí a febrero o sea, que la clave es la confianza. Exacto. Si aquí a febrero aumenta el nivel de desconfianza con la Junta Central Electoral, entonces las elecciones municipales van a ser mucho más conflictivas y van a ser mucho más impugnadas que si aumenta el nivel de confianza de parte de los partidos y de parte de la ciudadanía. Entonces yo pienso que el reto inmediato, o sea, el reto ya, es que se logren acuerdos importantes con la Junta Central Electoral para que el proceso sea lo más calmado posible, lo más confiable posible, de manera que las elecciones municipales transcurran con bastante normalidad y se puedan entonces celebrar tranquilamente las elecciones presidenciales. Bueno, miren, el tiempo se nos terminó. Pensábamos que disponíamos de más tiempo y es que la conversación ha sido muy interesante. Sin duda que el tema electoral es el tema fundamental para la República Dominicana. La paz, el progreso, la prosperidad del pueblo dominicano tiene que pasar necesariamente por ese proceso electoral. Todos tenemos la obligación de ayudar a que tengamos el mejor proceso. Todos estamos llamados a aportar lo que nos toque para que la Junta Central Electoral haga el mejor papel
y para que los actores, para que los partidos políticos se comporten a la altura. Este país no es de ningún partido, este país no es de ningún candidato, este país es de todos y todos estamos obligados a hacer la parte que nos corresponda para que después de febrero, para que después de mayo, cuando llegue agosto, como dice Rosario, cuando se juramenta el nuevo presidente o las autoridades nacionales, todos nos convoquemos a que el país retome la marcha que debe retomar, que no se pare la máquina de la economía. Gracias a doña Rosario Espinal por acompañarnos. Mañana tendremos la oportunidad nosotros de despedir el año, de decir las cosas que tengamos que decir, los deseos que tengamos que expresar para con el pueblo y para con el mundo. Mañana será ese día, así que hasta mañana.